Y así hemos invitado pues a Jesús Carbó, quien desde la experiencia local de la defensa, participar en la plataforma por la defensa de la Tierra Alta, él es de Horta de San Joan, y él nos puede compartir su experiencia y el proceso colectivo de reflexión, donde es posible ver esa contraposición entre los intereses de la reproducción capitalista y los derechos y la dignidad de los pueblos acá mismo, ¿verdad? Nosotros no vemos una dicotomía, digamos, entre oprimidos, países oprimidos y países opresores, ni dominados y dominantes, sino justamente lo vemos en esa relación compleja donde acá también hay pueblos, hay estratos, hay colectivos sociales que están siendo fuertemente marginalizados y hay una violencia también que se ejerce sobre los territorios. Pues gracias por aceptar venir, Jesús, y estudiar. Bueno, buenas noches. Lo malo de estas charlas es que uno aprende cosas y supongo que es por eso que viene poca gente, porque esto de aprender no está muy de moda. Yo he aprendido hoy que para presentarme puedo decir que soy un epantra, porque resulta que soy maestro y estoy convencido de que nuestro sistema educativo, por muchas cosas de las que se han dicho, no funciona. He trabajado durante bastantes años con el colectivo inmigrante, ayudando al asentamiento de sus derechos y su dignidad aquí, y he recibido la etiqueta de racista por los de aquí, por racista pero a favor de los otros, o sea, racista contra los de aquí. Y me siento catalán, pero mi país ningunea y destroza mi territorio, y cuando me quejo al defensor del pueblo de España me dice que soy catalán, entonces no sé ni qué soy ni dónde estoy. Bien, voy a intentar ser rápido, porque hay gente que viene a ver a los terroneros y después ya cuando viene a hablar el otro ya no aguantan. Bien, cuando nos plantearon la invitación de venir aquí, evidentemente nos pareció más que interesante, pero lo primero fue ver los puntos de encuentro con nuestra temática, con la que planteaba la mesa, y realmente cuando uno habla de memoria, olvido, oprimidos y opresores, rápidamente, cuando os explique un poco dónde estamos, veréis que no estamos tan alejados. La relación de aquí se ha hablado de España con el centro y sur de América. Aquí yo voy a enfocar un poco quizá de Cataluña, sur de Cataluña, porque parece ser que todos los sures de todo el mundo siempre son sur y siempre les pasa lo mismo, pues nosotros somos sur de Cataluña. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está la Terra Alta? Gracias. Terra Alta, con lo que hablamos de etiquetar a las razas, porque vemos diferencias, con la Terra Alta pasa que puedes mirarla desde un lado y desde el otro. La definición que daba hasta hace muy poco un libro era que la Terra Alta era el cul-de-sac o callejón sin salida de Cataluña, es decir, el culo de Cataluña. En cambio, nosotros nos gusta pensar que somos la puerta hacia Aragón o hacia España o hacia donde quieras ir. Bien, dicho esto, ya os digo que voy a intentar ser rápido y centrarme un poco. Como introducción me gustaría deciros que rápidamente lo que me pasó por la cabeza para presentar... Ahí está. Es explicaros que antes de... Yo soy de la Terra Alta, soy de Horta Sant Joan, pero antes de aterrizar allí estuve bastante tiempo trabajando por Tarragona y durante un tiempo vagando por Guatemala, digo vagando porque no queríamos apropiarnos de nada. Y en Guatemala tuve la suerte, entre comillas, de trabajar en comunidades donde en todo el proceso de reconstrucción de la memoria histórica de Guatemala, después del genocidio y a poco de los acuerdos de paz, tuve el privilegio de asistir a la primera ceremonia en la que las víctimas podían leer en voz alta el nombre de los asesinados y el porqué de sus asesinatos. Es decir, al poco, 10 pocos años, el acto fue muy emotivo, fue tremendamente emotivo, incluso porque coincidieron asesinos y asesinados, o víctimas y verdugos, como queráis llamarle, se abrazaron, lloraron juntos y empezaron a reconstruir un futuro. Eso lo estaba haciendo yo en Guatemala, mientras trabajábamos con comunidades, intentando mantener la autoestima de los campesinos, como decía el compañero, y bueno, todo un proceso con la gente de Guatemala. Cuando aterrizo yo en mi comarca, después de todos estos años de ausencia, me encuentro con que en la Terra Alta no solo está pasando lo mismo,
sino que es incluso más grave. No hablo del genocidio. Esta fotografía está tomada hace apenas 1 año y medio, de los escenarios de la batalla del Ebro. Son calaveras sin identificar que bien podían pertenecer a soldados republicanos o a brigadistas. Estas calaveras han estado 70 años al raso, es decir, a la vista de todo el mundo. O sea, la gente que conocíamos la zona podíamos ir paseando y te encontrabas todas estas calaveras. 70 años. Nuestra plataforma, que nació no solo por el conflicto de la memoria histórica, sino por otros, porque, como os digo, es el vertedero de Cataluña, la Ribera, la Terra Alta. Sabéis que últimamente es noticia por el cementerio nuclear, pero también lo es por la masificación eólica, por diversos proyectos de vertederos, etcétera, etcétera. En el caso de la masificación eólica, que no voy a entrar en el debate hoy energético ni la explicación de esta gran estafa, coincide que los espacios de la batalla del Ebro coinciden con una de las máximas implantaciones eólicas. La gente de la comarca, que vivió y ha convivido hasta ahora no solo con estos huesos, sino con el pasado y la tragedia de esa guerra, que no pasó por casualidad en la Terra Alta, porque todos los conflictos bélicos de este país, hay un acontecimiento, bueno, en este país, entre Cataluña y España, o que haya pasado por el medio, siempre hay algo en la Terra Alta, pues su enclave geoestratégico, no tiene más que eso. Como os digo, después de denunciar el hecho de que había huesos al raso, de marcarlos con GPS, de avisar a todas las autoridades de que por favor dignificasen esos restos, al final conseguimos a un año, o sea, a unos meses del 70 aniversario del final de la Guerra Civil, que se recogieran a hurtadillas y de noche. Bien, el proceso, en este caso de la memoria, ha sido duro, porque en nuestra comarca, en mi comarca, el pasado está muy reciente porque no se ha sacado a la luz la memoria, ni se ha respetado ni dignificado el pasado, y no hablo ni de ideología ni de bandos, sencillamente no han cicatrizado las heridas. Entonces mi comarca está absolutamente, como os diría, todavía en estado de shock 70 años después. Según qué tema, no se puede hablar, no se puede tocar, salta mucho dolor, y es precisamente por eso, por el olvido y por la falta de memoria. Los voluntarios que hicieron esto, que marcaron todos los huesos, también marcaron todas las trincheras que no estaban ni catalogadas, localizaron un punto estratégico muy famoso en los historiadores bélicos, que es la defensa que hizo la República para frenar el avance nacional, para poder salir todos los brigadistas al exterior. Estaba mal situado en el mapa y la encontraron hace recientemente poco, y también la catalogaron con sus manos, vaciaron búnkeres, limpiaron trincheras, y como no tenían dónde dejar los huesos, lo máximo que hacía alguien era, pues como veis, agruparlos un poquito intentando mantener el respeto máximo. Esta gente confió en ayuntamientos y en la Generalitat de Cataluña esperando que se hiciera alguna cosa. En el conflicto eólico no quisieron participar porque pensaban que la ley de memoria histórica, y era una esperanza bastante lógica, respetaría los espacios de la batalla del Ebro. No pasó así, y en cuanto vieron que las máquinas empezaron a trinchar, y digo trinchar física y literalmente, trincheras, búnkers y cadáveres, fue cuando se pusieron en contacto con nuestra plataforma, que miembros nuestros también están en el tema. Por deciros algunas cosas de la ignominia que está pasando aquí, la empresa que está instalando los molinos eólicos encima de esas calaveras ha firmado un convenio con la Generalitat por el cual ellos son los encargados de notificar si encuentran algún resto. Os podéis imaginar que no han encontrado ningún resto hasta ahora. No es el caso de los que al lado mismo, en la misma superficie, están haciendo un riego, un red de support, están trayendo agua desde el Ebro, y esos sí han notificado varias veces ya encuentros de huesos. Ellos, que están haciendo una zanja recta para traer tuberías de agua, van encontrando, a medida que van avanzando, restos óseos y lo van notificando. Las empresas eólicas que están situadas, los molinos, en las cotas mismas donde hubo el conflicto, casualmente las cotas más altas, donde sopla más el viento, no han notificado ningún encuentro. O sea, para nosotros es vergonzoso que el convenio se firme con precisamente al que habría que vigilar. Es lo que nosotros llamamos poner el zorro a vigilar el gallinero, ¿verdad? Bien, esto un poco, os decía, por juntar lo claro que tenemos nosotros con la memoria histórica y el desastre que está pasando en la comarca. En la comarca no, en el país, porque esto no es un problema de la Terra Alta, sino es un problema de país.
porque esto está notificado, está explicado a todos los partidos políticos, cuando digo todos quiero decir todos, por escrito, hablado y tal, y no ha pasado nada, ni en los 70 años después de la guerra, ni los años después de la transición, ni en la época democrática, bueno, no hemos llegado a la época democrática. Pero durante todo este tiempo, ningún partido ha dicho nada ni ha movido nada. ¿Qué han hecho? Han instalado una serie de museos alrededor de la zona de la Batalla del Ebro para que ustedes puedan ver en un museo cómo era un hospital de campaña, en el otro museo cómo eran las trincheras y en el otro museo cómo eran los cadáveres. Cuando el espacio en sí, que hasta ahora estaba absolutamente preservado, lo están, trinchando, es la palabra que me sale hoy, pero es que realmente es bastante trágico. Bien, ¿esto por qué pasa? Pasa porque lo que viví en Guatemala, y en ese momento, yo también más joven, me parecía que solo podía pasar en Guatemala, ese estado total de falta de democracia y de corrupción política y donde los intereses económicos están por encima de la población, pues está pasando no solo en mi comarca, creemos que en todo el país. La siguiente, si me sale. Bueno, aquí, fijaros si era hasta ahora, es demencial. Un experto podía apreciar por el tamaño de los fémures, incluso si era un brigadista, por la Constitución, o si era del terreno, o si era joven, porque ahí han salido calaveras, pero os podría decir un lugar donde durante toda la pared esta, a trechos de 3 metros, salen mandíbulas, coxis, fémures, cráneos, etcétera, etcétera. Y están así, o sea, mañana podríamos ir a verlo. Pero están así de momento porque no han instalado un molino encima. Bien, os decía eso porque este mapa que se elaboró hace poco, que es el mapa de conflictos medioambientales de Cataluña, señala un poco que no es un problema de la Terra Alta, es un problema, creo, ya a nivel total. Y aquí es donde quería enlazar con un poco el tema de la colonización. Hemos hablado de la colonización española, ya tenemos una neocolonización a todos los niveles de las empresas capitalistas. Y en este caso a mí me ha salido un poco el concepto, escuchando a los compañeros. ¿Os acordáis del trasnochado primer mundo, segundo mundo, tercer mundo? Ya no se habla del tercer mundo, se habla de países emergentes, países de desenvolvimiento. Pero yo creo que sí existe un tercer mundo, y somos nosotros. Está el primer mundo, que son los que deciden, el segundo mundo, que o es indiferente o salen beneficiados, y luego está el tercer mundo, que somos el ciudadano de a pie, que ya seas de Guatemala, de Bolivia, de Perú o de Cataluña, de la Terra Alta, somos meros estorbos para todo este neocolonialismo capitalista. ¿Qué hacen con nosotros? Nos enfrentan a todos los niveles, buscan que nos enfrentemos nosotros a todos los niveles. Buscan enfrentamientos raciales, cuando es con el inmigrante que no es de mismo color, enfrentamientos geoestratégicos, geopolíticos, si es de la misma raza pero es de otro país, enfrentamientos autonómicos si estamos dentro de la península, y enfrentamientos capital, mundo rural, mundo urbano si estamos en Cataluña. Entonces aquí en este conflicto nosotros somos el enemigo de la metrópoli, porque somos donde recogemos el vertedero de la ciudad, donde producimos la energía y no recibimos nada a cambio. Cuando es mentira, porque el tercer mundo está en Barcelona y está en la Terra Alta, es decir, el ciudadano de a pie sigue pringando en todas partes. Como anécdota muy rápida, a ver, menos 5 minutos, ¿cómo han hecho? Sí, vale. Como anécdota así referente al tema, recuerdo una conversación allí en Horta, al poco de que los Mossos de Escuadra, en un acontecimiento aquí en la Plaza de Cataluña, cercaron a los inmigrantes que estaban manifestando en ese momento y no les aporrearon. Ese día no hubo porreo, pero hacía poco habían aporreado los payeses porque estaban reivindicándose ante la delegación del gobierno por la falta de dignidad que someten al sector. Uno que estaba a mi lado dijo: fíjate esos inmigrantes, qué cara que tienen. A ellos no les han pegado. ¿Vale? Quiero decir, ¿hasta qué nivel nos hacen señalar siempre al culpable equivocado? O sea, el culpable eran los mozos que pegaron a los payeses. Ni lo eran los inmigrantes que no recibieron, ni los mozos que no pegaron. Los culpables siempre nos los dirigen hacia donde quieren, cuando quieren. Entonces, eso es lo que está pasando, ya que os digo, en nuestro caso. Estas empresas se sitúan siempre en los mismos lugares. Lo primero que buscan es un lugar deprimido, social o económicamente. Y esto es interesante verlo porque pasa en todas partes también. Pero si no está deprimido, harán que se deprima. Entonces lo deprimirán, ya sea a base de ponerle residuos tóxicos, residuos químicos, acabar con sus acuíferos o acabar, como decía, con los campesinos. Porque se habla del sector rural, agrario, pero la gente se siente campesina, payesa,
porque viven de la tierra y ese concepto, vivir de la tierra, ya es suficientemente digno y no hace falta dignificarlo con otros conceptos.